Bueno, normalmente cuando se aborda un diagnóstico médico, hay una expectativa de precisión absoluta. Es algo casi comparable a la ingeniería mecánica, ¿verdad? Ujú, totalmente. Es pura ciencia. Claro. O sea, alguien se rompe un brazo, miras la radiografía y ves esa línea blanca nítida ahí en el hueso. Y el médico simplemente señala la pantalla y dice que ahí está el problema. Es binario. Exacto. ¿Está roto o no está roto? Es algo limpio, visible y, bueno, con una solución directa. Pero luego damos un paso hacia el mundo del comportamiento social, de la política o de la psicología de las masas. Y de repente, pues esa máquina de rayos X se rompe en 1000 pedazos. Ya, la cosa se complica bastante. Tela. Nos encontramos ante un paisaje diagnóstico tremendamente turbio. Creemos tener la cura universal, esa receta infalible que la cultura nos ha repetido desde siempre, que si aplicamos suficiente empatía, si mostramos suficiente comprensión, si inyectamos en definitiva más amor, pues la sociedad sanará. Pero claro, luego miras a tu alrededor o simplemente lees las noticias y la realidad sencillamente no cuadra. Y esa es exactamente nuestra misión en esta inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un texto, la verdad, profundamente provocador, de Hernando Bernal, titulado El fracaso del amor. Un texto fascinante, por cierto. Sin duda. En él, Bernal analiza las teorías clásicas de Sigmund Freud y también las interpretaciones modernas del psicoanalista Jacques Alain Miller. Y lo hace para plantear una premisa que choca de frente con nuestro sentido común. ¿Por qué el amor, esa fuerza que supuestamente todo lo cura, fracasa estrepitosamente a nivel social y político? Es que es la definición perfecta de un diagnóstico en aguas pantanosas. Y lo fascinante de esto es que, precisamente, la lente del psicoanálisis nos ofrece una mirada muy cruda, pero a la vez absolutamente necesaria. Porque nos quita un poco la venda, ¿no? Exacto. Nos obliga a mirar cómo nos comportamos realmente en grupo. Nos aleja de todos esos discursos idealistas que asumen, casi por defecto, que el afecto positivo es la respuesta mágica a cualquier conflicto humano. Pues vamos a desgranar esto paso a paso, porque resulta muy contraintuitivo hablar del amor en términos de fracaso o de insuficiencia. Para entender por qué falla, creo que primero tenemos que establecer qué es lo que supuestamente logra el amor en una sociedad. Así es. Para asentar las bases, tenemos que retroceder hasta 1921, a una obra fundamental de Freud llamada Psicología de las masas y análisis del yo. Un clásico. Sí, una obra clave. En ese momento histórico, Freud observa de cerca cómo funcionan los grandes grupos humanos. Se enfoca particularmente en instituciones muy estructuradas, digamos como la iglesia o el ejército. Vale. Y llega a una conclusión crucial sobre el mecanismo de cohesión. El amor actúa como un poderoso pegamento social. Tiene una incidencia que él describe como apaciguadora. Básicamente, estabiliza, calma y homogeniza a las multitudes. O sea que funciona como una especie de calmante colectivo. Exactamente. Cuando un grupo de individuos cae bajo la influencia de lo que en el texto se denomina el significante amor, o bajo la devoción compartida hacia el ideal de un líder, ocurre algo que parece mágico. Las tendencias destructivas e individualistas innatas de esas personas, de golpe, se controlan de forma drástica. Pero a ver, ¿cómo funciona exactamente ese cambio de energía a nivel psicológico? Porque entiendo el efecto, pero el engranaje me resultó un poco, no sé, abstracto. Pues es una cuestión de economía psíquica, de dónde invertimos nuestra energía mental. Freud lo explica a través del concepto de las ligazones libidinosas. Ligazones libidinosas. Suena complejo. Un poco, pero la idea es sencilla. La libido no es solo deseo sexual, es la energía de nuestros impulsos y afectos. Normalmente, invertimos mucha de esa energía en proteger nuestro propio ego, en nuestro narcisismo, ya sabes, marcando territorio y defendiendo nuestras diferencias frente a los demás. Claro, lo típico de buscar nuestra propia supervivencia social. Eso es. Pero dentro de la masa, el individuo renuncia a ese narcisismo. Cede esa energía y la proyecta hacia un objeto externo, que puede ser el líder o un ideal abstracto. Al hacerlo, se crean dos ejes de conexión inquebrantables. ¿Cuáles serían esos ejes? Pues un eje vertical, que es la devoción de cada individuo hacia el líder, y un eje horizontal, que es la identificación con los demás miembros del grupo. Como todos han puesto su amor en el mismo lugar, de repente se reconocen como iguales. Claro, se ven como hermanos. Y el texto de Bernal rescata unos ejemplos muy visuales para ilustrar esto. Habla de la atmósfera en un estadio de fútbol, por ejemplo, o lo que ocurre en un concierto multitudinario. Ujú.
Son ejemplos perfectos. Cuando los seguidores están ahí, cantando al unísono la misma letra, vibrando con su ídolo, hay un momento en el que realmente sienten que forman un solo cuerpo orgánico. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque el contraste en la vida real es brutal. Totalmente. Pensemos en una analogía cotidiana para aterrizar esto. Imaginemos un atasco monumental en la principal autopista de acceso a una ciudad en pleno mes de julio. Todo el mundo en sus coches está furioso, sudando, pitando compulsivamente. Sí, percibiendo a cualquier otro conductor como un enemigo mortal. Exacto, hay una agresividad latente tremenda. Pero si pongamos por caso esa misma tarde, la selección nacional de fútbol gana la final de un mundial, de repente esas mismas personas, en esa misma calle bloqueada, salen de los coches y se abrazan con absolutos desconocidos. Lloran juntos, saltan. Eso es, el amor por unos colores anula por completo la hostilidad previa. Es como magia. Es un ejemplo perfecto de esa anulación de las asperezas de la que habla Freud. En el atasco prima el narcisismo. Es decir, mi tiempo, mi coche, mi prisa. En la celebración del mundial prima el ideal común. Ya. La agresividad natural o esa repulsión hacia el otro se suspenden temporalmente. Exactamente. Dentro de esa masa, los individuos toleran las particularidades del otro porque la devoción compartida actúa como un sedante potentísimo. El individuo, de alguna forma, se siente aliviado de la pesada carga de tener que ser él mismo y defenderse del mundo. Bueno, suena a un hallazgo increíble para la humanidad. Es decir, si el psicoanálisis ha identificado esta receta, si sabemos que este pegamiento funciona tan eficientemente en un estadio o en una plaza pública para anular la agresividad, pues la gran pregunta causal es obvia. ¿Por qué no dura? Claro, porque el mundo no vive en una paz perpetua, porque esta herramienta no escala a nivel global de una vez por todas. Y esa es exactamente la pared de hormigón contra la que choca Freud, lo que Bernal define en el texto como el impas. El problema fundamental es que ese pegamento social es volátil, tiene fecha de caducidad y además condiciones operativas muy estrictas. O sea que no es permanente ni de broma. Para nada. Cuando esos lazos de amor hacia el ideal se debilitan, aunque sea de forma mínima, las tensiones que estaban reprimidas resurgen y aumentan casi de inmediato. Los vínculos se pudren rápidamente. Madre mía. Conflictos estructurales. A pesar de esa cohesión amorosa momentánea, persiste lo que él llama un malestar irreductible en la civilización. El famoso malestar en la cultura. Exacto. Aversión, guerras, terrorismo, discriminación. El amor pacifica la superficie, pero la realidad es que no drena el fondo. Y aquí es donde Bernal rescata una nota de Freud de 1979 que, fíjate, da un giro bastante oscuro al asunto. Señala que no solo es que el amor caduque, sino que la masa puede cohesionarse exactamente igual alrededor de algo completamente destructivo. Sí, es una revelación durísima. La cita dice literalmente que el odio a determinada persona o institución puede producir el mismo efecto unitivo y generar parecidas ligazones afectivas que la dependencia positiva. Pero, a ver, espera, voy a hacer de abogada del diablo, de verdad, en este punto, porque esto me genera muchísima resistencia. Me cuesta muchísimo aceptar que, a nivel estrictamente psicológico, un movimiento civil pacífico opere exactamente con el mismo hardware mental que un mitin fascista lleno de odio. Entiendo perfectamente la resistencia. Es que ¿no es el amor intrínsecamente creativo y el odio destructivo? O sea, ¿cómo puede el mecanismo psicoanalítico ser idéntico si el resultado moral es completamente opuesto? Esto plantea una pregunta importante, y es normal que genere rechazo porque va en contra de nuestra educación moral, pero la respuesta, desde la perspectiva estructural que plantea el texto, es que sí, el mecanismo es 100% idéntico. ¡Uf, qué fuerte! Lo que el psicoanálisis nos está diciendo aquí es que la estructura psíquica de la masa es completamente ciega a la moralidad. La maquinaria interna del ser humano, esa que busca diluirse en el grupo, no distingue entre la luz y la oscuridad. La masa, en el fondo, solo busca alivio. Pero, ¿alivio de qué exactamente? Alivio de la individualidad. La necesidad primordial es escapar del aislamiento y de la angustia de ser uno mismo. El odio hacia un enemigo externo, hacia un chivo expiatorio, crea unos lazos afectivos entre los miembros del grupo tan fuertes y viscerales como el amor hacia un líder benévolo. Claro, porque te sientes arropado en tu odio. Exacto. Cuando una multitud odia al unísono, las personas que la componen también se sienten como hermanos, también se igualan,
Y también experimentan esa suspensión del narcisismo que comentábamos antes. Ambos escenarios explotan la mismísima vulnerabilidad humana. ¡Wow! Eso desmorona por completo la narrativa romántica de que la unión hace la fuerza y por lo tanto hace el bien. Básicamente demuestra que la identificación masiva es un recipiente vacío, Sí, una herramienta. una herramienta instrumentalizable que para nada garantiza el progreso colectivo. Exactamente. Y este descubrimiento sume a Freud en un profundo conflicto teórico. Él mismo había depositado cierta esperanza en el poder del significante amor para explicar el progreso civilizatorio. Pero claro, la realidad histórica se impone. Claro, entonces, si Freud se da cuenta de que su propia teoría de la cohesión pacífica tiene fallos estructurales enormes, sobre todo después de presenciar los horrores ciegos de la Primera Guerra Mundial, ¿cómo reconstruyó el psicoanálisis moderno todo este rompecabezas? Pues tuvo que darle una vuelta completa. Porque asumir de golpe que el amor es una herramienta ciega rompe todos los esquemas. Sé que Bernal introduce aquí la lectura de Jacques Alan Miller sobre una de las obras más tardías de Freud. Así es. Miller, que es un psicoanalista contemporáneo fundamental, analiza en un texto de 1997, citado por Bernal, cómo Freud tuvo que rectificar su postura inicial. Freud describe el malestar en la cultura, que es básicamente el testimonio de esa corrección. Ujú. Su forma de decir «me equivoqué» o «me quedé corto». Exacto. Ya no basta con observar el ejército o la iglesia. Al analizar la sociedad civil en general, el psicoanálisis concluye que el significante amo, y aquí es importante hacer una distinción técnica, pues resulta que fracasa. A ver, detengámonos ahí un segundo para que nadie se pierda. Hemos hablado del significante amor, pero ahora introduces el término significante amo. ¿Cómo podemos explicar esto de la forma más sencilla posible? Pues pensemos en el significante amo como el gran ancla de la realidad de un grupo. No tiene por qué ser una emoción como el amor. Es, digamos, un principio ordenador fundamental. Vale. Puede ser una bandera, un dogma político, el concepto de nación en mayúsculas o la figura de un líder absoluto. Es esa idea central alrededor de la cual toda una sociedad organiza su sentido del bien, del mal y de la obediencia. Es la identificación simbólica principal. ¿Entendido? Lo que Miller subraya es que Freud se da cuenta de que este significante amo fracasa a la hora de pacificar verdaderamente a la humanidad, porque no puede resolver un problema mucho más profundo, el problema del goce. ¡Ay! El infame goce o la jouissance lacaniana. Sé que este es quizá uno de los conceptos más densos y complejos de todo el psicoanálisis. Tela marinera, sí. Pero vamos a intentar aterrizarlo para ver cómo opera en la vida cotidiana de las personas y de la sociedad en general. A ver si esta analogía captura la idea, me dices qué opinas. Venga, a ver. Es como tener una válvula de presión perfectamente diseñada en una fábrica inmensa. Los ingenieros, que vendrían a ser la civilización, la ley y los ideales amorosos, han diseñado esta válvula para mantener a todos a salvo y garantizar que la fábrica funcione sin sobresaltos. Vale, el sistema perfecto. Exacto. Pero los propios trabajadores, de forma sistemática y casi irracional, van y atascan la válvula a propósito. Y ojo, no lo hacen por error ni porque busquen destruir sus empleos racionalmente, sino porque en el fondo de su psique disfrutan oscuramente del subidón de adrenalina que da escuchar las alarmas de emergencia. Ujú. Disfrutan ver cómo las luces parpadean en rojo y sentir que la estructura tiembla. Hay una satisfacción paradójica en romper el equilibrio perfecto. Y claro, ninguna charla motivacional del director de la fábrica sobre el amor a la empresa va a apagar ese deseo subterráneo de transgresión. Es por ahí por donde va el goce. Es una analogía formidable, de verdad, porque ilustra el núcleo del problema, el sabotaje interno que produce satisfacción. En términos psicoanalíticos, el goce no tiene nada que ver con el placer hedonista, de estar cómodos, comer bien o hacer el bien. Nada de relax en la playa. Para nada. El goce es una fuerza ciega, un empuje inerradicable en el ser humano que encuentra una satisfacción muy real, aunque a menudo sea dolorosa y destructiva, en la transgresión y en el exceso. Es una tendencia hacia la ruina que habita en nosotros. Es fuerte escucharlo así, tan directo. Lo es, pero lo que Freud y posteriormente Miller nos están diciendo es que la civilización intenta cubrir y controlar ese goce destructivo con leyes, normas y grandes ideales aglutinadores. Pero la estructura siempre resulta insuficiente. Siempre quedan grietas. Exacto. El ser humano tiene una cuota de satisfacción ligada a la destructividad que simplemente no encaja en ninguna ecuación de armonía universal. O sea, entonces, ¿qué significa todo esto?
que el líder carismático, la bandera impecable o el discurso más hermoso del mundo jamás podrán desactivar ese goce oscuro individual? Nunca. Siempre va a haber un remanente de tensión. Digamos que el malestar siempre va a sobrar. Tal cual lo has dicho. Por eso Miller afirma, y Bernal lo subraya mucho en el texto, que el malestar en la cultura es la admisión del fracaso de esa identificación simbólica para domesticar el goce. Buf. Y esto nos lleva a una encrucijada práctica muy potente, que creo que es el punto culminante del análisis de Bernal. Sí, la conclusión lógica de todo esto. Claro, si el idealismo amoroso es estructuralmente insuficiente ante este goce, esto nos obliga a replantear por completo cómo abordamos los problemas de la sociedad. Porque la conclusión no puede ser simplemente sentarnos de brazos cruzados a ver cómo el mundo se consume por sus propias tensiones. No. Evidentemente no. Entonces, si no podemos curar a la civilización a base de campañas de empatía universal, ¿cuál es la nueva posición que debe adoptar el psicoanálisis y, por extensión, la política y la sociedad frente a este diagnóstico? Pues la respuesta de Bernal es contundente. Hay que abandonar el pensamiento mágico. Dado que el amor no puede absorber el empuje hacia el mal ni pacificar el goce, la incidencia política del psicoanálisis debe ser radicalmente distinta a la utopía idealista. Hay que pisar tierra. Exactamente. Ya no se puede operar desde la ingenuidad de creer que un significante amo, un líder perfecto o un nuevo dogma amoroso será la solución final a todos nuestros males. La postura pragmática exige aceptar este malestar como un elemento irreductible. O sea, en lugar de intentar erradicar la fricción por completo, diseñar sistemas que asuman que la fricción es el estado natural de las cosas. Y eso es. Se trata de trabajar con el malestar, no contra el malestar, ni mucho menos negar su existencia. Si aplicamos esto a la resolución de conflictos sociales, significa que las instituciones y la política no deben estructurarse bajo la premisa de educar a los ciudadanos para que alcancen un amor perfecto y libre de prejuicios. Porque eso psicológicamente es una fantasía. Es inalcanzable, y de hecho suele derivar en tiranía moral. En su lugar, deben construirse marcos legales, sociales y simbólicos lo suficientemente robustos y flexibles para mediar en esa agresividad constante. Hay que aceptar que el conflicto no es un error en el sistema informático de la humanidad. El conflicto es el sistema operativo básico. A ver, sintetizando todo esto, yo misma siento una sensación muy ambivalente. Por un lado, puede sonar desolador admitir que el amor fracasa y que albergamos una destructividad incurable. Es un trago amargo, sí. Eso, en esta idea. Pensemos en la cantidad de culpa colectiva que arrastramos diariamente. Los discursos contemporáneos nos bombardean diciéndonos que si hay polarización, si hay crisis, si hay desconexión social, es pura y exclusivamente porque estamos fallando moralmente. Porque somos malos. Claro, porque no somos suficientemente empáticos o porque no amamos lo suficiente. Es una exigencia psíquica agotadora e injusta para quien nos escuche hoy en día. Y paralizante, además. Genera mucha frustración. Totalmente paralizante. Pero lo que nos plantea este análisis de Bernal, rescatando a Freud y a Miller, es que no es una simple cuestión de falta de esfuerzo afectivo. Hay mecanismos estructurales muchísimo más antiguos y profundos en juego. Aliviar esa presión de tener que alcanzar la utopía del amor puro nos permite dejar de tratar fracturas óseas complejas con simples tiritas de buenas intenciones. Me encanta esa imagen. Nos permite sentarnos a la mesa y buscar soluciones políticas y sociales mucho más reales, pragmáticas, que miren a la complejidad oscura del ser humano directamente a los ojos sin escandalizarse. Si conectamos esto con la imagen general del viaje analítico que hemos hecho hoy, vemos un arco conceptual bastante clarificador. Sí, empezamos observando cómo la masa se funde en un abrazo eufórico en un estadio, bajo el efecto narcótico del amor al líder o al ideal, creando una ilusión temporal de armonía. Luego, atravesamos la incómoda revelación de que el odio hacia un enemigo externo utiliza exactamente la misma arquitectura mental para unir a las personas. Y finalmente, llegamos a la lúcida corrección freudiana. El reconocimiento de que la identificación simbólica y el amor fracasan irremediablemente al intentar domesticar el goce. Ese núcleo indestructible de transgresión humana del que hablábamos. Y como bien dices, esto no es una claudicación, es despojarnos de la ingenuidad para poder operar con la realidad tal cual es. Creo que ese es el lugar idóneo para cerrar esta inmersión de hoy. Hemos ido desde la ilusión de la masa hasta la crudeza del individuo.
Un viaje intenso, desde luego. Lo ha sido. Y precisamente por eso me gustaría despedir este análisis dejando una idea flotando en el aire para quien escucha. Una de esas ideas que la verdad cambian la forma en que observas tu entorno. A ver, La próxima vez que alguien se encuentre en medio de una multitud eufórica, ya sea en la grada de un estadio de fútbol, en un concierto épico o en una manifestación vibrante, sintiendo esa conexión mágica y absoluta con miles de desconocidos al unísono, valdría la pena hacer una pequeña pausa consciente. Y en ese preciso instante de comunión perfecta, preguntarse no solo qué ideal resplandeciente los está uniendo en ese momento, sino qué pequeña y oscura parte de la propia destructividad están reprimiendo y ocultando temporalmente para poder encajar en esa masa pacificada. Y, sobre todo, preguntarse qué ocurrirá, de forma inevitable, en el exacto segundo en que la música deje de sonar.